Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. En esta oportunidad vamos a exponer el trabajo final del curso, que es nuestro trabajo de investigación. El tema que escogimos fue Factores de riesgo del embarazo ectópico, una revisión de la literatura científica del año 2017 al 2021. La docente responsable es la obstetra Lili Carmina Cayalli Palomino y las integrantes somos Ortega Guamán Maciel Lucila, Benítez Mesa Leslie Yelina, Marín Enciso Ángela Victoria y quien les habla Vargas Rosales Fiorella Mireira. ¿Cuáles son los factores de riesgo en un embarazo ectópico? Nuestros objetivos de la investigación. El objetivo general fue investigar los factores de riesgo asociados al embarazo ectópico del 2017 al 2021 en Lima, Perú. Nuestros objetivos específicos son determinar los factores sociodemográficos asociados a embarazo ectópico y el otro fue determinar los antecedentes ginecobstétricos asociados a un embarazo ectópico. Nuestras palabras claves fueron embarazo ectópico y factor de riesgo. Criterios de inclusión. Estudios publicados de embarazos ectópicos en el periodo 2017 al 2021. Estudios publicados de embarazo ectópico en español. Estudios publicados de embarazo ectópico en Lima, Perú. Estudios publicados de embarazo ectópico con diseño cuantitativo. Se seleccionaron aquellos artículos que evaluaron los factores de riesgo en un embarazo ectópico. Criterios de exclusión. Artículos que contienen la información correspondiente y menor a los años establecidos para la investigación. Artículos con idiomas internacionales. Estudios publicados en revistas, blog y editoriales. En la introducción, el embarazo ectópico es una complicación del primer trimestre que muchas veces es la causante de morbilidad y mortalidad materna y va en aumento considerablemente en los últimos años. Se presenta en menos del 1% de todos los embarazos ectópicos en general. Casi todos los embarazos ectópicos que ocurren pasan en la trompa de falopio, un 98%, para ser más específicos en la ámpula. Los factores de riesgos para el embarazo ectópico no tubáricos son similares, siendo el principal el tener un antecedente de embarazo ectópico. Se constató que la mayor incidencia de embarazos ectópicos está en un grupo de edad comprendido de entre los 15 y 25 años, para un 50% de los casos, viéndose más afectada la raza blanca. Por ello se pretende investigar cuáles son los factores de riesgos en un embarazo ectópico y como objetivo general es investigar los principales factores de riesgo ectópicos en el periodo 2017 a 2021 en Perú. Ahora seguiremos con la metodología. El presente estudio de investigación es de alcance exploratorio, dado que el propósito se centró en estudiar aspectos cuantitativos de estudios certificados que permitan delimitar la información y que la misma guarde relación con el tema. Este estudio fue realizado con la finalidad de identificar los factores de riesgo del embarazo ectópico. El procedimiento realizado para la obtención de datos fue a través de la búsqueda en las bases de datos de web, por ejemplo, revistas de Cielo, Redalyc, pues con la finalidad de visualizar los distintos trabajos de investigación relacionados a la pregunta propuesta. Los criterios a tener en cuenta para el desarrollo del estudio se basaron en investigaciones similares o que se relacionan con el tema que se abordará. Por ejemplo, características de la población, así como también el idioma en español, estudios netamente de América Latina y principalmente de Lima metropolitana, y además también del tiempo de antigüedad. En los estudios revisados, se llegó al acuerdo que la mayoría de estos artículos de investigación concuerdan con señalar los factores de riesgo del embarazo ectópico. Para ello se revisaron investigaciones del 2017 al 2021. Ahora tenemos aquí nuestra matriz de registro de artículos. Como ya se dijo, hemos seleccionado 5 artículos. El primero es, lleva como título Generalidades sobre el embarazo ectópico. Su objetivo es mantener actualizados a los profesionales sobre el diagnóstico temprano y manejo integral de la patología. Su metodología.
Este estudio fue de tipo cuantitativo. Se realizó la revisión con la finalidad de obtener la información más actualizada en el tema del embarazo ectópico y sus factores de riesgo. Resultados. El embarazo ectópico tiene una prevalencia que ronda entre el 1 al 2%, que ha ido en aumento por el uso más frecuente de técnicas de reproducción asistidas. Además, una tasa de mortalidad del 2 al 7%. El principal factor de riesgo es tener un antecedente de embarazo ectópico previo. Es factores de riesgo y características clínicas del embarazo ectópico. Su objetivo es diagnosticar los factores de riesgo en un embarazo ectópico. Su metodología es el estudio de casos y controles observacionales. Se hizo un análisis estadístico descriptivo con univariante y variante mediante el chi-cuadrada. Los resultados mediante los factores de riesgo son el hábito de tabaquismo, el uso de DIU, tener antecedente de embarazo ectópico, ser multigesta, tener 2 o más parejas sexuales. Los síntomas clínicos son más comunes el dolor pélvico abdominal, el embarazo tubárico, el embarazo ectópico no roto, el embarazo ectópico derecho, el hemoperitoneo, la edad gestacional para el embarazo ectópico y el tratamiento quirúrgico. Ahora tenemos el tercer artículo que se titula Caracterización clínico-epidemiológica del embarazo ectópico en el Hospital Abel Santa María de 2016 a 2017. Su objetivo de este artículo es observar las características clínicas y epidemiológicas en el embarazo ectópico. Su metodología es pues que este estudio se realizó una investigación de tipo observacional y se obtuvieron 62 pacientes atendidos con diagnósticos confirmados de embarazo ectópico. Su resultado. Se constató que la mayor incidencia del embarazo ectópico está en grupo de edades comprendidos entre los 15 a 25 años para un 47% y viéndose más afectada la raza blanca. Los factores de riesgo de mayor incidencia fueron los dispositivos intrauterinos en un 34% y los síntomas que con más frecuencia se presentaron pues fue el dolor pélvico, el retraso menstrual y las pérdidas sanguinolentas. Cuarto artículo se titula Características epidemiológicas clínicas y quirúrgicas de pacientes con embarazo ectópico en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Su objetivo de este artículo, en los objetivos es describir las características y quirúrgicas del embarazo ectópico. Su metodología. El presente trabajo es un estudio descriptivo retrospectivo tipo serie de casos de pacientes con embarazo ectópico en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Para ello se revisó las historias clínicas de las pacientes egresadas del servicio de ginecología con este diagnóstico. En resultados se encontró 136 pacientes con un porcentaje de 39% que usaron o están utilizando algún método anticonceptivo, siendo el más frecuente el dispositivo intrauterino DIU, en 46 pacientes. El quinto artículo se titula Factores de riesgo asociados al embarazo ectópico. Su objetivo es identificar factores de riesgo que predisponen al embarazo ectópico. Su metodología fue de tipo cualitativo. Se realizó una revisión de 46 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico en el periodo de abril 2017. Su resultado. El embarazo ectópico fue más frecuente en mujeres de color de piel blanca entre 25 y 34 años de edad. El antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica, endometritis, 3 o más abortos provocados, así como la historia de infertilidad
embarazo ectópico previo, inicio precoz de relaciones sexuales, múltiples compañeros sexuales y el empleo de dispositivo intrauterino fueron factores predisponentes para el embarazo ectópico. No así la escolaridad ocupacional, paridad, apendicectomía y cirugía tubárica previa y también tabaquismo. Ahora le doy el pase a mi compañera para que siga la exposición. Resultados. Luego del análisis de la información obtenida de diversas fuentes de investigación científica, de las cuales se optó por aquellas que cumplen con el año de publicación, información precisa y adecuada, entre otros criterios que se encuentran dentro de los parámetros de evaluación, se obtuvo los siguientes resultados. Tabla 1. Matriz de análisis global de resultados. Número 1. Se evidencia que la incidencia de embarazos extrauterinos ha ido en crecimiento debido al uso cada vez más frecuente de técnicas de reproducción asistida y dispositivos intrauterinos. Existen otros factores de riesgo, modificables como el tabaquismo, que predisponen al desarrollo de esta patología. 2. Es posible que este se lleve a cabo en distintas localizaciones, siendo las trompas de falopio el sitio más común donde se desarrolla, especialmente en la ámpula, lo cual confiere un alto riesgo de ruptura. Es por esto que predispone un alto grado de morbilidad materna. 3. La mayor incidencia de embarazo ectópico está en el grupo de edad comprendido entre los 15 y 25 años. En cuanto a los factores de riesgos asociados al embarazo ectópico, la mayor incidencia fue de los dispositivos intrauterinos. 4. El aumento progresivo de embarazo ectópico se debe a factores de riesgo como la EPI, enfermedad inflamatoria pélvica. El embarazo ectópico previo constituye otro factor de riesgo importante para un cuadro posterior. 5. Los principales factores de riesgo para embarazo ectópico en las gestantes son embarazo ectópico previo, dolor pélvico, masa anexial palpable, aborto, legrado, edad materna mayor de 35 años, sangrado vaginal anormal y enfermedades inflamatorias pélvicas. Proceso de selección de artículos al ser incluidos en el análisis. Se encontraron 20 artículos que fueron elegidos porque fueron elegidos por el tema. Excluyeron 10 ya que no se ajustaban a la información requerida y de los 10 restantes se eligieron 5 ya que las fechas publicadas eran de 2005 al 2016. Y finalmente solo se utilizaron 5 artículos. En la siguiente tabla de análisis de factores de riesgo con relación a los aportes del 2017 al 2021, en esa siguiente tabla, como ustedes pueden visualizar, aquí se determinó el mayor porcentaje de factores de riesgos en cirugía tubárica anterior, con respecto hacia los métodos anticonceptivos. Uno de los métodos anticonceptivos, el más frecuente, fue el uso del DIU, que está con un porcentaje del 23%, donde también se presentaron lo que es el dolor pélvico, el retraso menstrual y también las pérdidas sanguinolentas. Y el embarazo ectópico, en la cual, o en el embarazo ectópico, un porcentaje de 10% en el que un grupo fue afectado entre la edad de 15 y 25 años de edad y también fue afectada en lo que es la raza blanca. Lo que voy a hablar es sobre la clasificación de mujeres que tuvieron el embarazo ectópico en el periodo del 2017 al 2021. De acuerdo a estas tablas de edades que se encuentran ahí, los porcentajes de los tres grupos tienen una mínima diferencia, en la cual ya vemos que el porcentaje es de mujeres que han tenido en algún momento de su vida un embarazo ectópico, que representan a las edades de lo cual es como se verifica de 15 a 25 años de edad con un porcentaje de 50%, y de 26 a 35 años de edad con un 26%, y de 36 a 45 años con un 24%. En total se dio un 100%. Voy a hablar sobre lo que es la discusión. En la discusión, el objetivo del presente estudio fue realizar una revisión sistemática de dicha investigación, en la cual aquí se analizaron un embarazo ectópico en mujeres en la que se observó que las mujeres de piel blanca habían tenido un embarazo ectópico con edades en su mayoría del 50% de mujeres que tienen entre 15 a 25 años de edad, y el 26%, como dije, que tienen de 26 a 34 años, y las del 24% de 36 a 45.
En dicho artículo, en el artículo 2, se observó que las trompas de falopio se desarrollaron en el embarazo ectópico, siendo más frecuentes en la ampolla. Y en el artículo 4 y 5, ahí se logró visualizar que los factores de riesgo asociados a un embarazo ectópico, los más frecuentes son las enfermedades pélvicas inflamatorias, la edad materna, un embarazo ectópico. Otros factores que también se consideran son el uso del dispositivo intrauterino, que es el DIU, y el uso de las pastillas anticonceptivas de progesterona y el tabaquismo. Como conclusión, llegamos que el principal factor de riesgo para un embarazo ectópico es tener un embarazo ectópico previo. También se asocia a las infecciones pélvicas, a la EPI, el tabaquismo, la edad materna, el uso de anticonceptivos orales, solo de progesterona y los dispositivos intrauterinos que son la DIU. Es posible que este se lleve a cabo en distintas localizaciones, siendo las trompas de falopio con más recurrencia, ya que tienen un 98%, lo cual confiere un alto riesgo de ruptura. Es por ello que predispone un alto grado de morbilidad materna. El 50% de embarazos ectópicos se da en mujeres de 15 a 25 años y con más frecuencia en mujeres de raza blanca. Mostramos nuestras referencias bibliográficas de donde sacamos todas nuestras informaciones. Muchas gracias.